Y así estaremos escuchando el segundo tema, hermanos, en esta hermosa tarde. Padre, te agradecemos, te bendecimos y te exaltamos. No hay nadie como tú. Digno eres de alabanza, digno eres de gloria, digno eres de adoración. Nuestra alma te anhela, nuestra alma te desea, nuestra mente, Señor, te anhela también. Queremos en esta tarde, Padre, pedirte con todo nuestro corazón, pedirte que pongas los oídos atentos a cada palabra que has de hablar en esta tarde, Señor, a cada palabra que has de hablar. Sabemos, Señor, que tú pronto vienes por tu iglesia y queremos prepararnos, queremos, Señor, siempre velar en oración, y que el momento que vengas, Padre, que vengas, Jesús, Hijo de Dios, estemos listos y preparados para estar contigo. Padre, aquí estamos. Háblanos, Señor. Queremos el pan espiritual, o la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella crezcamos. Necesitamos, Padre, esta alimentación, este alimento. Necesitamos, Padre, ser fortalecidos y ser llenos de tu palabra. Como dice tu palabra, Padre, necesitamos tu palabra. Como aquella mujer, Señor, que se arrojó a tus pies, Jesús, para escuchar tu palabra. Así nosotros queremos escuchar tu palabra, Padre. Háblanos, Señor, en el nombre precioso y maravilloso de tu Hijo amado, Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén. Nos oramos al Señor, hermanos. Hace 8 días les enseñé un tema muy importante, pero también que nos debe de abrir el entendimiento y nos debe de, hermanos, de hacernos cristianos que velemos y que estemos velando en oración, hermanos. Y recuerdo también el tema de esos 8 días que les prediqué acerca de cristiano alerta. Cristo pronto viene por su iglesia. Hoy vamos a ver una pregunta muy importante, hermanos, como tema, una pregunta muy importante, que es la siguiente pregunta: ¿por qué, si Jesús dijo ciertamente vengo en breve, por qué tarda en regresar por su iglesia? Si Jesús dijo ciertamente vengo en breve, ¿por qué tarda Jesús en regresar por su iglesia? Voy a pedir, hermanos, que de pie leamos la palabra del Señor ahí en segunda de Pedro. Gloria al Señor. Segunda de Pedro, hermanos, en su capítulo 3. Segunda de Pedro 3. Gloria al Señor. Segunda de San Pedro, capítulo 3. En su capítulo 3, versículo 1 en adelante, que dice así la palabra del Señor, de esta manera: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento?
Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Amén. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Palabra de Dios, hermanos. Ocupen sus lugares, por favor. Y quiero hablarles, hermanos, de otro tema más, de profecía. La profecía, hermanos, que nos habla acerca de la venida de Cristo. Y hace 8 días vimos, hermanos, el tema alerta. Cristo pronto viene por su iglesia. Quiero comentarles, hermanos, que cuando yo estaba leyendo este tema, me vino a la mente todo lo que está pasando en el mundo actual. No solamente en el caso, hermanos, de la pandemia, que fue o es una de las grandes señales de parte de Dios en su palabra, que nos dice Él en su palabra, hermanos, que acontecerá. Quiero, hermanos, con todo respeto, pedirles que me pongan atención, que no nos distraigamos, que no miremos el celular, que no estemos pensando otra cosa, y como yo siempre lo digo, no deseo que esté presente de cuerpo, sino también de mente y de corazón. Que esté presente, o mejor dicho, que usted esté aquí presente corporalmente, no quiere decir que esté presente. Y yo le pido, por favor, que usted esté presente de cuerpo y mente y corazón. Olvidemos un momento lo que debemos de hacer mañana, lo que hicimos ayer, y estemos atentos, hermanos, a la palabra de Dios. Cuando yo estaba escribiendo este tema, me puse a investigar, a hacer investigaciones por internet, por diccionarios, y estamos, hermanos, viviendo ya en el reloj profético de Dios. Hay un reloj profético. Ese reloj profético, hermano, es el mismo pueblo de Israel. Todo se está cumpliendo en esta nación amada por Dios, que aún todavía, hermanos, no es restaurado este pueblo, pero que en el futuro muy cercano, hermanos, el Señor restaurará a este pueblo. La pregunta que yo les estoy planteando en esta hermosa tarde es: ¿por qué tarda en regresar Jesucristo por su iglesia? Si Él dijo en Apocalipsis: ciertamente vengo en breve. Lo que acabamos de leer, hermanos, son unas de las creo que es una de las mejores advertencias de un hombre de Dios llamado Pedro,
que nos habla acerca de algunos puntos que tenemos que ver a la luz de la palabra, el por qué Dios aparentemente, y lo digo así, aparentemente tarda por venir por su iglesia, o tarda en venir por su iglesia. Nosotros lo vemos en el aspecto de nuestro tiempo, en el aspecto, hermanos, de años, de meses, de semanas, de días, de horas, de minutos. Pero nuestro tiempo no es el mismo tiempo de Dios. Y ahorita voy a explicarles un poquito más allá. Pero mire, la venida de Jesucristo, hermanos, es la más grande promesa que Jesús le dio no solamente a sus discípulos, sino a su iglesia. De entre todas las promesas que Dios, hermano, tiene para usted y para mí, la más grande promesa que esperamos, hermanos, porque Dios tiene muchas promesas para usted y para mí. ¿Lo cree usted? ¿Qué promesas tiene Dios para usted? Mire, le voy a dar una lista. Por ejemplo, promesas de sanidad, promesas de consuelo, promesas de paz, la promesa de su presencia, amén, la promesa de su ayuda, la promesa de su fortaleza, la promesa de hermanos de fuerzas cuando está débil. Pero la promesa, hermanos, que está por encima de todo ello es que un día Jesucristo vendrá por su iglesia. ¿Cuánto lo creemos? ¿Lo cree usted? ¿Cree que Cristo puede venir en cualquier momento? ¿Y cuántos estamos preparados? ¿Cuántos estamos alertas, como decíamos hace 8 días, hermanos? Y esta es una promesa. Mire, Jesucristo lo dijo en San Juan 14. Vamos a San Juan solamente para confirmar esto. Alaba el Señor. San Juan 14, el versículo 1. Esta es la promesa no solamente para los discípulos, sino para toda su iglesia, para todos aquellos que han sido lavados y comprados, hermanos, con la sangre del Cordero. Vean lo que dice San Juan 14. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Amén, hermanos. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Cuántas moradas? Muchas. Pero en el griego, hermanos, es diferente. Dice muchas e incontables. Es decir, miles, millones. Amén, aleluya. Pues alabamos al Señor. Amén. A veces le decimos a Dios, Señor, aunque sea un rinconcito ahí en el cielo, ¿va? Aunque sea allí, pero quiero estar contigo. Pero vean lo que dice. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, dice el Señor. Amén. Vean lo que dice. Yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta es la promesa, hermano, para usted y para mí, para la iglesia que vela, para la iglesia que se esfuerza, para la iglesia que camina en santidad. Bendito sea el nombre del Señor. Es una promesa. Sin embargo, hermanos, a pesar de que es una promesa, muchos que antes creían en la venida de Cristo por su iglesia, ahora ya no es importante para ellos. Ahora ya lo han negado. Ahora lo niegan. Alaba el Señor. La iglesia de los primeros siglos esperaban expectantes, hermanos, a Cristo. Y hasta han pasado siglos y tal vez parece que Cristo ha tardado. Y muchos se han preguntado, ¿por qué tarda en regresar Jesús por su iglesia? ¿Por qué no viene? ¿Cuándo vendrá Jesús? La palabra de Dios nos enseña, hermanos, que hay personas que se han burlado de esta promesa. Y algunos cristianos se han dejado llevar por la actitud de estos burladores. Pero los cristianos verdaderos siguen esperando el regreso de Jesucristo, aun cuando mueren en Cristo, o aun cuando en vida venga Jesucristo por su iglesia. Primeramente, hermanos, es necesario entender esto, lo que dice el apóstol Pedro. Pedro nos habla acerca de esto en su carta, en su segunda carta, cuando dice, hermanos,
en el versículo número 2, el 1 y el 2, cuando dice, miren, yo les escribo para que ustedes estén alerta, para que ustedes estén listos y que tengan vuestro entendimiento, limpio su entendimiento. Dice, y vea lo que dice el versículo 3, el versículo 2 y el 3, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Y se la voy a plantear así, con esta pregunta. ¿Sí? Y vea, hermanos, y vamos a ver este tema acerca del por qué el Señor Jesús se tarda, el por qué, hermanos, el Señor Jesús aparentemente no, como que tarda, como que... Pero vea, hermano, los burladores se mofan, se burlan de esta promesa. Amén. Se burlan de esta promesa, alabe al Señor. Y ellos se preguntan y dicen, ¿cuándo va a venir Cristo? ¿Cuándo va a venir Cristo? La iglesia primitiva creía que Jesús iba a volver de forma inminente, alaba al Señor, en aquel tiempo. Pero en ese tiempo se levantaron burladores, así como en la actualidad. Y Pedro dice, vendrán burladores, y añade, andando según sus propias concupiscencias. Dentro de la iglesia, dice Pedro, habrá burladores. ¿Quiénes son estos burladores? Que se burlan de una promesa que la iglesia, hermanos, cree. Una promesa que Jesucristo mismo lo dijo en San Juan 14. Voy pues a preparar lugar para vosotros, dice el Señor, para que donde yo esté, dice el Señor Jesucristo, vosotros también estéis. Estos burladores, hermanos, son falsos maestros, falsos cristianos. Y luego dice que aparecerán en los postreros días. ¿Cuáles son los postreros días? Estos días que estamos viviendo, estos días que estamos presenciando, días o meses o años en donde estamos viviendo señales de la venida de Cristo. No solamente señales por la pandemia, como ya lo hemos aprendido, no solamente señales por la guerra que está ahorita en Europa y tantas guerras que han habido en el mundo, no solamente, hermano, por las falsas doctrinas que imperan en el mundo, no solamente por falsos cristos, sino también, hermano, que se han levantado burladores. ¿Qué es un burlador? ¿Qué entendemos por la palabra burladores? Mire, la palabra burlador es una persona que se mofa. Una persona, hermano, que se mofa de una verdad, se burla y ridiculiza, hermano, a alguien que cree en algo o espera algo. Y Pedro dice que estos burladores niegan una promesa que la iglesia espera. ¿Qué promesa es? El arrebatamiento de la iglesia. Los burladores, hermanos, se mofan, es decir, ridiculizan, se ríen, ¿sí?, de lo que nosotros como cristianos estamos viviendo y esperamos que un día Jesucristo transforme nuestra vida a una gloria, nuestro cuerpo, a un cuerpo incorruptible de gloria comparado al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. La palabra burlón, hermanos, viene del hebreo escofer. Burlón. Dice quien se ríe y quien se mofa y desprecia una creencia. Es un burlón.
quien se ríe a carcajadas, jaja, y se burla. Mira los cristianos, dicen que Cristo viene. ¿Cuándo va a venir Cristo? ¿Cuándo? Así se burlaron de Noé. Así se burlaron la gente cuando Noé estaba construyendo el arca. Le decían, mira Noé, está loco, nunca ha llovido, nunca hemos visto que caiga agua del cielo. ¿Sabe? Los burladores hoy en día, hermanos, aparecen en estos últimos días. La Biblia tiene mucho que decir acerca de los burladores. Escuche, la palabra burladores aparece aproximadamente 25 a 30 veces en la Biblia. Dependiendo la versión de la Biblia. El burlador habla con burla y desprecio. Mire, nada es sagrado para el burlador. Por eso dice la Biblia aquí, el versículo que acabamos de leer, el versículo 3, dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según, ¿qué? ¿Según qué, hermanos? ¿Está leyendo la Biblia? ¿Sí? ¿Tiene la Biblia abierta? ¿Sí? Si no, démela para que yo acá se la leo. ¿Sí? Vea lo que dice. El burlador habla con burla y desprecio. Nada es sagrado para el burlador. El burlador piensa que es gracioso burlarse de alguien o de algo. ¿Sí? ¿Es gracioso? El burlador piensa que es gracioso burlarse de las cosas de Dios. El burlador piensa que es gracioso burlarse cuando un cristiano le falla a Dios. Se burla el burlador del cristiano que le falla a Dios. Amén. El burlador por excelencia es Satanás. Satanás se burla, hermanos, y hace que el hombre crea que Cristo ya no va a venir por su iglesia. Aquí lo elemental del tema es que la doctrina fundamental que nosotros creemos o que predicamos es Cristo pronto viene por su iglesia. Y es lo que el burlador niega. Con burla, se carcajea. El burlador, hermano, se burla de esta doctrina. Vea Proverbios, por favor. Voy a dar algunas citas y ahí quiero que usted sea ágil en la Biblia, hermanos. Y voy a dar algunas citas. No olvide segunda de Pedro. Veamos a Proverbios, por favor, hermanos. Proverbios, porque la Biblia tiene muchas cosas que hablar del burlador. Y esperemos que nosotros, hermanos, a pesar de las burlas que el hombre allá afuera y aún dentro de las iglesias se levanten, nosotros permanezcamos en la fe de la promesa de que Cristo pronto viene por su iglesia. Proverbios 14, por favor. Dice así, el versículo 9, los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. Los burladores, hermanos, se burlan de el pecado, se burlan de los cristianos que caen, los desprecian. Alaba el Señor. Los burladores, hermanos, no solamente se burlan, sino quieren hacer juicio a los que caen en pecado. Los burladores utilizan la burla para presentar argumentos contra la segunda venida de Cristo o cualquier doctrina de las Escrituras. No solamente, si el enfoque en este momento estamos hablando del tema de la venida de Jesucristo por su iglesia, no solamente el burlador se burla de esa promesa, se burla de las doctrinas básicas de la palabra de Dios, se burla de Cristo. Dice Cristo no es Dios, Cristo no es creador, Cristo no murió en la cruz, Cristo no resucitó. Es un burlador recalcitrante, hermanos, y se burla no solamente de que Cristo va a venir, sino se burla de las otras doctrinas. ¿Cuál alabamos al Señor? Mire, hermano, Isaías 5:19. Vamos a Isaías, por favor. Isaías 5:19. Estamos dando un pequeño bosquejo breve de este punto, hermanos. Isaías 5. Dice así la palabra del Señor. Más hablamos al Señor.
Ya lo tenemos. Lea el versículo, hermanos. Isaías 5, ¿va? 19. ¿Qué dice? Apresúrense, sobra y veamos, acérquese y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. Pero vea lo que dice el 18. Ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como con coyundas de carreta, los cuales dicen, venga ya, apresúrese su obra y veamos, acérquese y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. 20. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos, y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Esos son los burladores. Son los que se burlan de lo que Dios ya estipuló en su palabra. ¿Cuándo salamos al Señor? Judas, versículo 18. Vamos a Judas, está antes de Apocalipsis, por favor. Judas, versículo 18. Alaba el Señor. Dice así la palabra del Señor. Judas, versículo 18. Está antes de Apocalipsis. Amén, hermanos. Dice, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Amén. Amén, hermanos. Burladores. Estas personas se burlan de los planes de Dios que Dios tiene para el futuro. Alaba el Señor. Y hacen alarde de conocer la verdad, pero niegan que el juicio de Dios vendrá. Estos son los burladores. ¿Cuántos alabamos al Señor? Entonces, hermanos, los burladores están hoy en la actualidad. Cristo vive. Y el burlador establece su burla sobre otras personas. El burlador le encanta reírse de las faltas de los demás y muy poco de sus propias faltas. Proverbios 18:8, por favor. Alguien que lo lea, por favor. Proverbios 18:8. Póngase de pie. Proverbios 18:8. Anótelo en su hojita. Amén. Alguien que lo lea, que se ponga de pie. Amén. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetrantes hasta las entrañas. Amén. Proverbios 26:22. Proverbios 26:22. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Amén. Se burlan, hermanos, de las faltas de los demás y muy poco de sus propias faltas. El burlador, hermano, es imposible de aprender. No toma consejo. Amén. No toma consejo, hermanos, de la palabra. El burlador, escúchenme bien lo que encontré aquí, hace lo que se le venga en gana, sin medir las consecuencias o el dolor que llegara a causar a los demás. Ese es el burlador. Alaba el Señor. El burlador está considerado en la Biblia como un necio o un pecador y rebelde ante Dios. No solo un burlador niega que lo reprendan o que le llame la atención o que le quieran aconsejar, sino que desprecia cualquier consejo y desprecia a aquel que le aconseja. Vea lo que dice Proverbios 9:8. Vea, Proverbios 9:8 y Proverbios 15:12. Alaba el Señor. Proverbios 9:8. Alguien que lo lea, por favor. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. ¿Se da cuenta? Dice, no reprendas al escarnecedor, es decir, al que se burla de ti. ¿Por qué? ¿Por qué dice? Para que no te aborrezca. Porque te va a aborrecer.
¿Se da cuenta hasta dónde llega el burlador? No solamente desprecia a Dios, no solamente va a despreciar su palabra, también nos va a despreciar a nosotros. Si nosotros vamos y queremos predicarle y queremos hablar de la palabra. ¿Cuánta gente, hermano, le hemos hablado la palabra? ¿Y qué nos dice? No, nos desprecia, se burla de nosotros. Proverbios 15:12, ¿qué dice? El escarnecedor no ama al que le reprende ni ¿Se da cuenta? con los sabios. ¿Se da cuenta? El escarnecedor no ama al que lo reprende. Amén. No ama. No nos ama. La gente burlona, la gente. Es Proverbios 15:12. Amén, hermanos. No ama a aquella persona que le llama la atención, que le quiera dar un consejo. A veces hasta se enoja con nosotros porque piensa que somos sus enemigos porque ya le llamamos la atención. Ya le dimos un consejo, ya, hermanos, a lo mejor hasta hubo una disciplina ahí, ¿sabes qué? Va a estar disciplinado así, y piensa que somos sus enemigos. Y a veces hasta se van de la iglesia. No entienden la disciplina, no entienden lo que es la palabra. Pero vean cómo son las características del burlón. Ahora, vamos más adelante, hermanos, porque quiero llegar a un tema muy importante. Y dice, hermano, que el burlador, hermano, va a ser enjuiciado de parte de Dios. Amén. Dios hará juicio sobre las personas que se burlan. ¿Sí? Y esto lo dice Proverbios 19. Vean lo que dice Proverbios 19, hermanos. Proverbios 19. Alaba el Señor. El versículo 29 que dice así: preparados están juicios para los escarnecedores y azotes para las espaldas de los necios. El burlador va a ser enjuiciado. Los burladores de los últimos tiempos, hermanos, serán enjuiciados. Esta gente puede que conozca la revelación de Dios y su juicio inminente por haber conocido las escrituras, pero se han vuelto burladores habituales de Dios y de su palabra. Estos burladores, hermanos, se burlan y reflejan, hermanos, indiferencia ante la palabra de Dios. Un burlador, hermano, es obstinado, es decir, se burla y no toma en serio los juicios venideros de parte de Dios. Muchos burladores en los últimos tiempos, hermanos, ridiculizarán a los cristianos por su fe en Cristo. Los burladores han aparecido en la Biblia. Se burlaron del Maestro cuando Él murió en la cruz. Amén. Los burladores se burlaron de los cristianos en el circo romano. Cuando los cristianos, hermanos, fueron tomados como personas extrañas, personas, hermanos, que no fueron aceptados por su fe en Cristo y fueron burlados en el circo romano. Hermanos, Cristo fue también una persona en el cual fue mofa de los burladores en la cruz del Calvario. Hermanos, por eso es muy importante entender que en los últimos días, no solamente como señal de las guerras, no solamente como señal de las pandemias, el amor de muchos se enfriará. Una de las señales que en este tiempo hay es que se levantarán burladores que están negando la venida de Cristo por su iglesia. Investigando un poquito, hermanos, ¿cuántos de ustedes conocen al científico que ya falleció? Que lamentablemente, hermanos, cuando él era joven, fue a una iglesia cristiana presbiteriana en Inglaterra. Su esposa, hasta el día de hoy, sigue siendo cristiana. Que fue y se ha aceptado como uno de los científicos más prominentes del siglo XXI, llamado Stephen Hawking, que estuvo enfermo durante muchos años y que él era manejado por unos aparatos, y que a través de esos aparatos él se comunicaba hacia los demás. Él desde muy joven, hermano, sufrió una enfermedad
que iba disminuyendo, hermanos, las capacidades motrices de su cuerpo. Este científico, a pesar de su enfermedad, fue un científico que negó la existencia de Dios. Que negó, hermanos, de hecho él escribió un libro en el cual él habla acerca de que la creación, que todo lo que estamos viendo aquí, tanto en el cielo como en la tierra, dice que no fue diseñado por una mente creativa, sino que al igual que los evolucionistas, este científico creyó o creía que la tierra vino de la nada, vino, hermanos, por accidente. Y muchos científicos, hermanos, en la actualidad han tomado sus libros. De hecho, él es creador de la teoría de los agujeros negros en el espacio. Que los agujeros negros en el espacio, dice que están constantemente consumiendo las estrellas, y que en un futuro, según este científico, dice que en un futuro un agujero negro tragará a la Tierra, pues incluyendo a nosotros, ¿no? O sea, a la humanidad, y que la Tierra desaparecería porque en el espacio hay agujeros negros que se están tragando a las estrellas y que se están desapareciendo. De tal modo, hermanos, que este científico cree en una teoría llamada, y le voy a hablar de esta teoría porque esta teoría, hermanos, es lo que habla Pedro. Mira, esta teoría habla Pedro. ¿De qué teoría habla Pedro aquí? Vea lo que dice el versículo 4. Es una teoría de la evolución, hermano, que el cristiano debe de, hermanos, de atacar o debe de contrarrestar con la Biblia. Vea lo que dice el versículo número 4. Pero cuando dice que estos burladores andarán según sus propias concupiscencias, yo creo que esto es muy entendible, porque cuando dice la Biblia que andarán según sus propias concupiscencias, habla sobre el estilo de vida general, habla de pasiones, hermanos, descontroladas, no refrenan su lujuria, ¿sí? Y, hermanos, son personas que quieren buscar placeres impuros, placeres prohibidos, sin tener que enfrentar la retribución divina. Es decir, ellos, como niegan la creación y niegan la existencia de Dios, ellos piensan, hermanos, que pueden seguir en su desenfreno carnal sin que ellos tengan temor a que va a haber un juicio en el futuro, como dice la Biblia, un juicio terrible para ellos. No tienen temor. Cuando dice que andan según sus propias concupiscencias, es que quiere decir que no tienen temor y no tienen límite en hacer maldades. Pero es una de las señales de la venida de Cristo, hermanos. El día miércoles yo le leía a la iglesia lo que dice Romanos, y lo quiero volver a leer porque son las características de estas personas burladoras. Y antes de explicarle, hermano, el punto 4, el versículo 4, quiero leerles Romanos antes de ir hermanos a este punto. Vean lo que dice Romanos, y es lo que estamos viendo hoy en la actualidad, hermanos, en el mundo. Romanos, por favor, alaba al Señor. Ahí estoy en Hechos, perdón, hermanos, estoy un poco... a ver, hermanos, Cristo vive. Ve Romanos 1. Solamente quiero leer un poquito, hermano. No voy a leer todo porque esto es bien extenso. Y vea lo que dice el versículo 21, el versículo 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Esto es una de las características de los burladores. Hablo de esos científicos, hermanos, que como el científico que les comenté, alaba el Señor. Y científicos, hermanos, como Charles Darwin, hermanos, que él creó, hermanos, el tema de la evolución o la evolución de las especies. Y en su libro, Charles Darwin, hermano, escribe acerca de que no hay creación. Nosotros nos consideramos creacionistas. ¿Por qué creacionistas? Porque nosotros creemos que lo que está aquí fue creado. Amén. Amén. Somos creacionistas. Amén. No somos evolucionistas.
Porque la evolución niega la creación y la existencia de Dios. Es decir, la creación de todas las cosas y la existencia que quien creó todas estas cosas que están a nuestra vista. Ahora, vean las características de estas personas. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el cual es voy a volver a leer. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿por qué? Porque son burladores. El burlador, hermano, no toma en cuenta a Dios en su vida. Y como dice aquí, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Estos son los burladores que van a ser enjuiciados, hermanos, en un futuro. Pero vea, ¿qué es lo que dicen ellos? ¿Dónde dice aquí el versículo, hermanos, que ahora regresémonos a Pedro, alabe el Señor, a segunda de Pedro, y vea la burla de estas personas? ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Amén. En otra versión dice, ¿qué hubo de esa venida que prometió él? O sea, son preguntas. Y luego dice, hermano, aquí tenemos las palabras de estos burladores. Con arrogancia niegan el día de la venida de Cristo. Repudian el mensaje, hermanos, este mensaje que dice que ellos un día van a rendir cuentas. Alaba al Señor. Se burlan de la promesa de Jesús cuando dice que regresará el último día, y preguntan con desprecio y burla, ¿dónde está esa promesa? ¿Dónde está esa promesa? Esos burladores, hermanos, lo dicen con mofa, escarneciendo y burlándose de la palabra de Dios y despreciando el señorío de Dios Padre y Dios Hijo. Vale la pena notar, hermano, que no tienen interés ellos en el tiempo del regreso de Cristo, sino que ellos solamente preguntan ¿cuándo y dónde? Ellos ponen en duda la veracidad de la palabra del Señor. Amén. La palabra de Dios que no miente, alaba el Señor. La palabra hablada y escrita de Dios que es segura. Es una palabra profética segura, hermanos, que se va a cumplir. Esto mismo sucedió, hermanos, a la primera iglesia en los tiempos apostólicos. La primera iglesia esperaba en aquel entonces el regreso de Cristo. Según en 2 Tesalonicenses, hermanos, en el tiempo de esa iglesia, ellos esperaban la venida de Cristo. Esperaban la venida de Cristo. Y el apóstol Pedro les tuvo que decir, miren, ustedes no se dejen mover por ninguna carta como si fuera nuestra, diciendo que Cristo ya vino, porque no vendrá sin que antes aparezca la apostasía, dice el apóstol Pablo. Entonces, hermanos,
el arrebatamiento, al igual que en aquel tiempo, todavía sigue siendo una promesa para usted y para mí en el tiempo presente. La segunda venida de Cristo, hermano, está más cerca que la iglesia que estaba esperando en aquel tiempo. Pero la pregunta es, ¿cuántos realmente esperamos esa promesa que se haga realidad? Y vean lo que dicen los burladores. ¿Cuándo? ¿Cuándo vendrá? ¿Qué es de la venida de Cristo? Y luego dice el versículo 4, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿Sabe qué teoría es esta, hermano? Una teoría evolucionista. Esa teoría se le llama, hermano, el argumento del uniformismo. ¿Qué es el argumento del uniformismo? Es una teoría de la evolución. ¿Qué enseña esto? Es una teoría, hermano, que está en contra de la Biblia. Y los científicos lo enseñan en las universidades, en la preparatoria, que todo viene por casualidad. Según esta teoría, hermanos, todos los fenómenos naturales, la naturaleza, los cielos, la tierra, el mundo, dice que han operado con uniformidad desde el principio de la tierra. Pero ellos no dicen cuándo tuvo un principio, sencillamente dicen, hubo un tiempo donde apareció de la nada todo. Es que no puede aparecer nada de la nada. Así es el uniformismo. Es una rama de la evolución. Es que nada puede aparecer de la nada. Sí, pero ellos lo creen así. Y hermanos, y los falsos maestros también dieron a entender que, enseñando esta teoría del uniformismo, daban a entender que Dios se mantiene ausente de los asuntos terrenales, si es que existe, dicen ellos. Si es que Dios existe, dicen ellos, pues está ausente de los asuntos de la tierra. Es lo que mismo lo dice el panteísmo. Y es lo que dice también, hermanos, la nueva era, que Dios está ausente y que Dios, pues si es que existe, y si alguna ocasión llegó a crear, dicen ellos, la tierra, entonces Él abandonó el mundo. Por eso la tierra vive como vive. ¿Es cierto eso? No. Jesús amó tanto al mundo que lo visitó en la persona de Jesucristo. Vino a dar la solución a nuestros pecados. Él vino a buscarnos y vino a salvarnos. Porque dice Jesucristo que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pues alabamos al Señor. Y luego dicen ellos también que no habrá un gran acontecimiento cataclísmico de juicio divino al final de la historia, porque así no funciona el universo. Pero ellos se equivocan. Miren, hermano, en estos últimos 2 siglos que hemos cruzado la historia de la tierra, se ha comprobado bíblicamente, y no solamente bíblicamente, sino arqueológicamente e históricamente, sobre el juicio del diluvio. Hoy, hermano, la historia del diluvio, que es un hecho que la Biblia lo dice en Hechos, en Génesis 6, 7 y 8, acerca de esta destrucción que hubo en la tierra por medio del agua, que llovieron 40 días y 40 noches, hermanos, sin descansar. Ahora los científicos lo han comprobado, que es un hecho veraz, y que la Biblia, hermano, lo confirma como algo veraz. Pero ellos lo niegan. Ellos han negado esta catástrofe, porque fue una catástrofe mundial, en donde, hermanos, murieron todos aquellos que no entraron en el arca, excepto Noé, sus hijos y sus yernos. ¿Cuántas personas? 8 personas. Y hay pruebas, no solamente arqueológicas, hermanos, sino científicas, si es que así lo quiere tomar usted, de que el diluvio fue un hecho real. ¿Amén? Por eso, esto es algo que, hermanos, está en contra de la Biblia. Y luego dice el uniformismo, hermanos, que no podemos esperar nada en el futuro. Más bien, todo en el universo se mantiene estático, hermético, fijo,
y gobernado por los patrones y principios variables de la evolución. Nada catastrófico ha sucedido jamás en el pasado, así que nada catastrófico sucederá en el futuro. Según ellos, no habrá ningún tipo de invasión divina, ni un juicio soberano de toda la humanidad. Por eso ellos se burlan del juicio de Dios. Pero ¿qué dice Romanos? Siendo sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios eterno, del Dios verdadero, a la gloria terrenal. Pero les espera juicio. Porque si Dios no perdonó en el diluvio y Dios no perdonó en Sodoma y Gomorra, tampoco Dios va a perdonar a estos burladores. Tampoco Dios va a perdonar a esta gente que se burla de su palabra y de su venida. Nosotros, con esa fe que tenemos en Cristo, hermano, decimos, estamos confiados de que Cristo pronto viene por su iglesia, porque Él lo declaró: ciertamente vengo en breve. ¿Y qué dice la iglesia? Amén, sí, amén. Ven, Señor Jesús. Por eso, hermanos, no nos dejemos mover por estas teorías falsas. No nos dejemos mover por lo que diga la gente. Es de suma preocupación. Estaba leyendo, hermanos, una noticia ya hace unos años atrás, como hace unos 3 años atrás, en donde en Europa varias iglesias ya no creen en el arrebatamiento de la iglesia. De hecho, a esto se le llama la nueva teología o la teología contemporánea, que niega ciertas doctrinas de la palabra de Dios. No solamente niegan, por ejemplo, el arrebatamiento de la iglesia, sino niegan, por ejemplo, también la veracidad de la resurrección de Cristo. Ahora la nueva teología dice que Cristo no murió completamente, porque si hubiera muerto completamente, según ellos dice, Él ya no hubiera resucitado como resucitó. Ellos niegan la misma palabra de Dios. Lo que ellos están negando es que Jesucristo resucitó por el poder del Padre y por el poder del Espíritu Santo. Y Jesucristo lo confirmó cuando se le aparece a Juan, el teólogo, en Apocalipsis, cuando dice: sí, estuve muerto. Él lo confirma y dice: yo morí, pero he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo la llave del Hades y del infierno. Hermanos, esas son teorías falsas. Y hoy en día, en Estados Unidos, por ejemplo, de 100 pastores que hace 30, 40 años atrás predicaban sobre el arrebatamiento de la iglesia, ahora 35 a 40% lo niegan. Imagínense, lo niegan. Pero nosotros, hermanos, creemos y tenemos esa fe de que Cristo pronto aparecerá en las nubes. Así que, hermanos, sigamos adelante. No he terminado todavía mi tema. Hasta aquí le voy a dejar. Solamente di el enfoque de los burladores y vi un poquito más allá. La próxima semana continuaremos con este tema: el por qué Jesucristo tarda en venir por su iglesia, aparentemente. Pero recuerden un punto importante aquí: el tiempo de Dios, hermano, no es el tiempo de nosotros. Si para usted han pasado en la historia 6,000 años de historia, 2,000 que llevamos y 4,000, hermano, antes de Jesucristo, 6,000 años, para Dios solamente ha sido un suspiro de tiempo. Para Dios no ha pasado ni siquiera, hermano, una semana de tiempo. ¿Sí me entiende? Para Dios ni siquiera ha pasado, hermano. Para Dios 1,000 años es como un día que pasó, y un día es como 1,000 años que pasaron. Sí, también puede ser un dato arqueológico muy eminente y que puede probar la existencia del diluvio. Sí, de hecho sí está en el monte Ararat, cerca de Rusia, está allí y lo han encontrado. Y esta es una prueba más, hermanos, acerca de la existencia de la destrucción que hubo en el diluvio. Y si Dios, como dice Pedro y si dice Judas, no perdonó en el diluvio, y no perdonó, hermano, en Sodoma y Gomorra,
tampoco va a perdonar a los burladores que no se arrepientan en la actualidad. Así que, hermano, yo lo animo a que sigamos adelante. Amén. Yo lo animo a que sigamos con esa fe de que Cristo pronto viene, hermano. Y quiero, hermano, leer con usted. Póngase de pie, por favor. Y hace 8 días les leí una parte de Pedro, pero hoy quiero volver a leer otro versículo que dice así, el versículo número 11 de este mismo capítulo 3, que dice así: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Hermanos, ante tanto burlador, hermano, que hay en el mundo, aún dentro de la iglesia, sepamos que Cristo pronto viene por su iglesia. Amén, gloria a Dios. Amén. Si usted no entiende el punto de la segunda venida de Cristo, ¿qué es la segunda venida de Cristo? Todavía no lo he explicado. Si Dios me permite la vida, de aquí a 8 días lo voy a explicar, porque es un punto que usted necesita saber, que es la venida de Jesucristo. Porque muchos lo confunden, hermanos, con otros eventos, o lo confunden solamente con un evento que es la venida corporal. Pero recuerden que la venida de Cristo tiene 2 acontecimientos: uno, el arrebatamiento de la iglesia, y 2, la venida corporal visible de Cristo. En el arrebatamiento de la iglesia, Cristo no es visto por nadie en la tierra. Amén. Solamente es visto por la iglesia cuando lo reciba en el cielo. En el segundo acontecimiento, hermano, todo ojo lo verá. Amén. Todo ojo lo verá en la tierra. En el primer acontecimiento, Cristo viene por su iglesia. En el primer acontecimiento, Cristo viene por, y en el segundo acontecimiento, Cristo viene con su iglesia. Amén. ¿Lo creemos? ¿Lo creemos? Le podemos decir a Dios: Señor, estoy listo, o ayúdame a estar listo. Yo quiero estar contigo. Oremos al Señor. Oremos al Señor. Que el Señor nos siga ayudando, que el Señor nos siga preparando más y más, hermanos, porque lo que estamos viviendo, hermanos, son señales de la venida de Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, ante tanto burlador que hay allá afuera, aún dentro de la iglesia, se levantarán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Se levantarán personas que negarán aún la eficacia de la piedad, y aún negarán, Señor, tu palabra, y te negarán a ti, y negarán a tu Hijo. Es lo que estamos viviendo, Padre, en este día, en estos tiempos. Son las señales de tu venida. Las señales, Señor, que tu palabra nos dice. Pero tú nos pides que vivamos alertas, que vivamos alertas, y que vivamos, Padre, preparados, y que velemos en oración, y que velemos, Padre, y que estemos apercibidos de que tú pronto vendrás por tu iglesia, Señor. Muchos lo han negado, muchos que creían, Señor, en esta enseñanza, ya no lo enseñan, ya no lo predican, lo han negado, Padre, y ahora niegan, Señor, esta doctrina. Pero a nosotros, Señor, nosotros lo creemos y tenemos fe que en cualquier momento, Señor, tú aparecerás, Señor, y te llevarás a tu iglesia, que somos nosotros. Ayúdanos a prepararnos, Padre, ante tanto burlador que hay allá afuera. La gente se burla de tu palabra, la gente se burla, se mofa. Señor, pedimos para que ellos se arrepientan y tú, Señor, los puedas perdonar antes que sea demasiado tarde. Que ellos se arrepientan y que ellos encuentren tu perdón, que ellos encuentren tu salvación, que ellos encuentren, Señor, la vida eterna que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, salva a esas personas que se burlan, si es que aún todavía hay oportunidad, Señor, y a nosotros ayúdanos a seguir velando, ayúdanos a seguir caminando,
en una vida santa, una vida piadosa, una vida, Señor, en el cual te podamos agradar. Padre.